¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Estamos comenzando Que Vuelvan las Ideas. AM530 hasta las 6. Compartimos historias y miren que las hay en este arranque de semana. Acá con esta banda querida que hoy, llamativamente o no, nos han dejado como hemos llegado a este mundo, Luis Pablo Gineger. Así es, brillan por su ausencia nuestros compañeros, pero no, con aviso. Sí, con aviso y con razones, sí, así sí, que sí. está muy bien. En algún caso con algún pedido nuestro también. Sí, por así eso que, digo, claro, con razones. Ya después le vamos a contar un poquito cómo viene la semana del programa. ¿Cómo estás, Luis Pablo? ¿Bien? Bien, bien. Digamos, ¿no? Para dentro de las generales de la ley, el mundo se cae a pedazos. Sí. Decir que uno está bien cuando el mundo se cae a pedazos Yo es medio sé, raro. de todas maneras, que a vos lo que te jode son los 33.6. Está terrible el día, ¿eh? Está Mucho bravo. calor, sí. Mucho calor. Anticipo de tormentas fuertes que se vienen, o que están pronosticadas en realidad para mañana martes, sobre la tarde-noche. Retrocediste en chancletas, como se dice habitualmente. No, de ninguna manera, siempre muy fiel. De todos. ¿Para mañana a la noche recién? No, se adelantaron. Para esta noche hay pronóstico, lo que pasa es que es un pronóstico leve. Tranquilo, leve, para la hora que vos volvés en bicicleta de QR, Nico. Exactamente para esa hora, así que pensalo. Si querés, yo no tengo drama, te doy una mano, te llevo y te traigo, sabés que te lo ofrezco siempre. Para hoy a la noche, tormentas aisladas, pero baja probabilidad. Bueno. Yo creo que se va a ir poniendo, ¿qué creo yo? ¿Qué crees vos? Se va a ir poniendo denso. Ya esto es como la magia, ¿viste? Sí. Creer o reventar. Se va a ir poniendo denso. No, bueno, pero también son muchos años de... ¿no? De leer el pronóstico. De leer el cielo. Creo que se va a ir poniendo cada vez más pesado y más copado el cielo. Y durante ya la madrugada, mirá, cuando aumentan las probabilidades fuertes de tormentas, es mañana a la mañana. Mañana a la mañana. Pero va a estar con probabilidades desde hoy a la noche. No dejamos ropa colgada durante la noche para evitar problemas. Atención con la jornada de mañana. Ventanas abiertas tampoco. Durante el día. Tormentas fuertes, seamos precavidos. Bueno, estamos comenzando todo este biribiri de arranque para contarles un par de cosas. Primero, estamos con la atención puesta en la Cámara de Diputados. Allí está nuestro compañero Fabián Waldman, porque en breve, en minutos, vamos a ver con qué demora comienza una conferencia de prensa de la comisión investigadora de la causa Libra en Diputados. Porque hay novedades, ¿no? Grandes novedades. Ahora vamos a detenernos en las novedades. Consejo de dos salames. Consejo de dos salames. ¿Cómo? Bueno, de uno, si quieres, de uno y alguien que está ahí compitiendo. Hay mucho para leer en términos de serie de Netflix, si me permitís. Mucho detalle, porque ha ocurrido algo que me parece que es en el fondo de lo más importante, que es que las querellas y quienes participan efectivamente en la causa, el sector del periodismo de investigación también, han tenido acceso al expediente. Uh-huh. En ese expediente radican una enorme cantidad de informaciones o de material que trabajó muy bien el Ministerio Público Fiscal, sobre todo el área del Ministerio Público Fiscal, es decir, fiscales especializados en temas de tecnología. Y creo yo que el dato a no perder de vista, es que efectivamente el fiscal Tayano está acorralado, muy señalado. Veremos cómo se comporta después el Poder Judicial en sus propios términos, en su propia salsa, porque hace mucho tiempo que tiene toda esta información y porque no movió un pelo. Ya, vos decís, más bien ocultó. No le va a quedar otra que laburar cuando decís está acorralado. ¿Qué sé yo? No, y además debería pagar un costo. Un funcionario público que hace exactamente lo contrario a lo que el sentido común le diría en función de la información que tenía disponible, más todo lo que se hace cuando son otros los protagonistas de esas mismas causas, me parece que debería pagar un alto costo. Creo que no da para tanto todavía la revolución en la Argentina. Me parece que no creo que llegue a ese lugar, mucho menos si el nuevo ministro de Justicia es un tal Juan Bautista Maíquez. Claro. ¿No? Pero es genial, apareció lo de Libra para tapar lo de Adorni, claro. Claramente. No, después yo creo que ojo, porque que decíamos en QR el otro día, que un Adorni no te tape el bosque. No, bueno, por supuesto, ni un Adorni ni un Libra, te diría. También. ¿No?
porque acá lo que importa es la marcha del gobierno, del país, de la economía, y la cosa va muy mal. Como solemos decir, lo importante son las políticas que el gobierno lleva adelante. Y si me permitís, ojalá me equivoque, pero yo soy bastante escéptico en relación al buen destino, sobre todo de la causa Libra. De lo de Adorni también, no tengo duda que no le va a pasar demasiado a Adorni. Quizá dentro de 2-3 meses le piden la renuncia o lo cambian de lugar, pero en lo inmediato no va a pasar nada. Y temo que con la causa Libra pase poco, o por lo menos no pase lo que debería pasar. A mí me parece, tengo matices. Bien, me parece bárbaro. Ojalá sea yo el equivocado. Porque creo que, insisto con el fondo, después si quieren nos detenemos en varias cosas, vamos a compartir la conferencia. No le dijimos esto, vamos a compartir la conferencia porque nos parece efectivamente un tema importante y creo que ahí van a ir apareciendo los elementos más determinantes de las nuevas revelaciones que la comisión, que viene trabajando muy pero muy bien, sin respuesta por parte del Poder Judicial, ni de muchos de sus colegas, me parece que se van a encargar de hacer una suerte de curaduría de lo último. Entonces, contemos con eso y que lo vamos a compartir. Está muy bien. Pero voy a lo que también me parece que es cuestión de fondo, que la plantea Luis Pablo. Es una sensación, es una lectura de los elementos que están sobre la mesa. A mí me da la sensación que cambió algo de los últimos días a hoy. No te digo que estamos en otro país, pero me parece que algo cambió. ¿Te referís a la sociedad? ¿Te referís a los medios de comunicación? A todo eso. ¿Sí? Me refiero a todo eso. ¿Cuántas veces dijimos, uno nunca sabe por dónde un gobierno de estas características, y no me hagan explicitar, de estas características, desde la personalidad del sujeto hasta quienes lo acompañan, la calidad de los funcionarios, la poca discrecionalidad para políticas de ajuste y de mucho sufrimiento, más la narrativa que acompaña efectivamente todo eso, que no sabíamos de qué manera se iban a empezar a pagar las cuentas, pero que en algún lugar acumulaba. Y yo estoy de acuerdo con vos. Lo más grave de este gobierno, y por lo que uno desearía que efectivamente pague cuentas, es por las políticas que lleva adelante, por un sufrimiento, por elegir a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad para pagar los costos de una transferencia de recursos muy importante para sectores de poder real, pero que sin embargo, a ver, si estuviéramos en un momento de nosotros como comunidad, en que efectivamente se pagaran cuentas por eso, no se hubiera avalado otra vez un modelo que ya se probó en la Argentina y que se viene probando desde mínimo 50 años, es decir, desde 1976, el proyecto económico de la dictadura, luego el proyecto económico de Menem, luego el proyecto económico de Macri, luego el proyecto económico de Milei, que tienen características muy similares, y si no, observar cualquiera de las primeras exposiciones públicas del ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Oz, y compararla con las políticas de Milei. Si quieren, ahórrense todo lo del medio. Después aparece todo lo que una manera de ser del capitalismo fue moldeando nuestro sentido común, en las cosas que naturalizamos, en las cosas que elegimos y preferimos creer, más un componente muy importante de no sé si es antiperonismo, anti lo nacional y popular, todo esa polaridad o esa polarización o ese prejuicio muy bien arraigado, muy ideológico, que colaboró para que todo eso pudiera intentarlo una vez más. Pero esta vez a la ultraderecha global, digamos, ¿no? Un poco en ese estilo. Y es cierto que a Milei le debería ir bien o mal en las elecciones o en la justicia en función de sus políticas públicas, pero no estamos en ese momento. Si no, una enorme cantidad de cosas no nos hubieran pasado. Estamos donde estamos y me da la sensación, Luispa, que algo cambió y que tiene que ver con la acumulación de dolores de la sociedad, que tiene que ver con la manera de Milei de maltratar a cierto sector del poder económico,
que lo banca porque está de acuerdo con sus reformas, porque cree que el trabajo sucio alguien lo tenía que hacer. Sí, está de acuerdo con sus reformas y comparte aquello de el desprecio a los sectores nacionales y populares, ¿no? Aún si porque de hecho le fue mejor, ganaron más guita. De hecho le fue mejor. Y repartieron más dividendos en esos momentos. Porque efectivamente hay un sector de ese poder económico que tiene medios de comunicación y que publicó las tapas que publicó La Nación y Clarín el fin de semana, porque hay una suerte de... Esto es muy extraño, hay una suerte de solidaridad transversal en distintos medios de comunicación en términos de el trabajo de investigación sobre la causa Libra. Hay un acceso a información, hay acceso a un expediente que son miles de páginas, cientos y cientos de archivos que los están peinando durante todos estos días, desde Alconada Amón en La Nación hasta Ari Lijarada en El Destape, pasando por Ina Hauser de esta casa y otros espacios más. Y que se van pasando información, que es como debería ser, por otra parte, ¿no? Mientras tanto, hay otros medios de comunicación que están preguntándose cómo van a hacer para disimular todo esto, o cómo hacen para evitar hablar de esto cada vez que entrevistan a un funcionario importante. Ahí me parece que Adorni tiene muchas de perder. Muchas de perder, porque efectivamente. Es más barato cortarle la cabeza a Adorni y exponerlo para que vaya a dar entrevistas que decirle al presidente de una buena vez, vaya y hable. La única vez que Milei habló sobre la causa Libra fue la nota a Jonathan Viale, donde se tiró encima Caputo en la Granada. Sí. Y que ahora entendemos que no era la línea de Caputo, era la línea de Novelli. Tenían que decir lo que Novelli les estaba diciendo para tratar de que no se salpique. Pero Milei no volvió a responder una pregunta fundamental en todo esto. ¿De dónde sacó el bendito contrato? ¿De dónde sacó ese código alfanumérico que él posteó minutos después de que se pusiera en marcha efectivamente la criptomoneda y toda la serie de decisiones tecnológicas? Que fue clave para que el negocio funcione. Que fue clave para que no hubiera habido negocio si Milei no hacía ese posteo. Y Milei dijo, yo lo encontré en las redes, me pareció copado y como con tantas otras cosas, lo posteé. Fin. ¿No? Bueno, eso hoy se prueba mentira. No, pero está bien lo que decís, es muy posible que Adorni sea la válvula de escape de todo esto, el chivo expiatorio, como ustedes quieran, claro, es muy posible, porque no se pueden permitir profundizar el tema Libra con Milei, con la cabeza de Milei en juego, ¿no? También es cierto que se ha dicho muchas veces, creo que está empezando la conferencia, Nico, creo que está empezando la conferencia en diputados, ustedes me van avisando. Lo veo a Maxi Ferraro, lo veo a Juan Marino, ¿no? Juan Marino, no logro identificar quiénes están. Chipi Castillo. Sí. Pero cuando tengamos en Diputados TV, ¿no hay transmisión? Bueno. Vamos a tratar insisto, de detenernos en lo que pasa en la comisión para tener el detalle. Pero de ahí radica todo, a partir de ahí radica todo y el gobierno no puede salir a responder. Lo que aparece ahora son distintos documentos que ratifican todo lo que la comisión ya decía, todo lo que los querellantes ya decían para quien quería escuchar y ahora está arriba de la mesa, no hay manera de escaparle al asunto, con 3 delitos posibles por parte del presidente y funcionarios. Acciones indebidas de funcionario público, dádivas y estafa. Esos son los 3 delitos posibles. Así es. ¿En qué sentido? ¿Cómo? Bueno, ¿en qué sentido? Bueno, la propia estafa, haber sido... ¿Lo tenemos? ¿Sí? Vamos con Maxi Ferraro, que es el presidente de la comisión investigadora, y después seguimos agregando contexto y justificando por qué nos parece, o por lo menos es interesante pensar si algo cambió, si hay un ambiente que cambió en la Argentina respecto al gobierno. En noviembre del año pasado emitieron dictamen sobre este escándalo con la criptomoneda, en la cual quedó en cierta forma involucrado el presidente Javier Milei cuando por redes sociales de alguna forma promocionó a este activo cripto. Así que está hablando Maximiliano Ferraro, quien es el presidente de la comisión, a ver qué repercusiones hay de lo que se conoció en los últimos días con respecto
algunos documentos que aparecieron en el teléfono de Novelli. Escuchamos. Estamos frente a una estafa y a un hecho de corrupción millonario y de una clara malversación de la investidura presidencial que, como lo dijimos en aquella oportunidad, reviste una gravedad enorme desde el punto de vista institucional. Libra tuvo como protagonista y partícipe más que necesario al presidente de la Nación, y la verdad que surge de las pruebas aportadas en su momento por la comisión investigadora que nos tocó integrar a cada uno de nosotros, y por los peritajes informáticos del Ministerio Público Fiscal, podemos decir que son más que contundentes y que cada una de ellas hoy está confirmando lo que veníamos señalando desde el primer día, a pesar de todos los obstáculos que tuvimos para constituir esta comisión, y lo que por supuesto documentamos en el informe final de la comisión investigadora y que fue oportunamente remitido al fiscal y al juez federal Martínez de Giorgi. Hoy la verdad que está absolutamente probado con claridad. El lanzamiento y la promoción de Libra no fue para nada improvisado ni accidental por parte del presidente. Fue una operación planificada, coordinada y ejecutada con premeditación. Durante meses, como ustedes saben, el presidente intentó instalar la idea de que todo había sido un error, un episodio aislado, y que él no estaba pormenorizado en lo que estaba sucediendo ese 14 de febrero. Sin embargo, la realidad ha superado la ficción, y las mentiras que el propio presidente intentó instalar hoy están más que evidentes y no puede desligarse. Lo que aparece en estas pruebas es claro y es una trama de coordinación directa entre los operadores del mundo cripto, operadores muy marginales, y el entorno más cercano del presidente. Por esto, y frente a todas las pruebas y el informe final de la comisión investigadora, queremos ser muy contundentes. Nada los libra. Estas pruebas confirman la responsabilidad política y la participación necesaria y premeditada del presidente de la Nación, y es por eso que consideramos que van a tener que responder ante la justicia y ante este Congreso de la Nación. En nuestra calidad de los promotores y exmiembros de la comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra, hemos acordado denunciar al fiscal Tayano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público por entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación. Solicitar ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación que se aparte al fiscal Tayano de la causa por el entorpecimiento de la investigación y posible encubrimiento de los hechos denunciados. Requerir que Javier Milei y Karina Milei den las explicaciones que tienen que dar, y es por eso que vamos a presentar un proyecto de resolución por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que todos los funcionarios involucrados en las relevaciones periodísticas recientes, tanto Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demián Reidel, expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli. Requerir la interpelación de Manuel Adorni, que en su condición de jefe de gabinete debe responder por el presidente ante el Congreso, y a Karina Milei, funcionaria con rango de ministra, que tuvo participación directa, como se demostró, no solamente porque autorizó las reuniones con los involucrados, sino porque habló en reiteradas oportunidades con Mauricio Novelli antes y después del lanzamiento de Libra. Poner a disposición el informe final de la comisión investigadora a los querellantes y a los poderes judiciales intervinientes en causas en el exterior por Libra, para desligar al Estado argentino de la actuación individual de Javier y Karina Milei, que malversaron, como dije al principio, la investidura presidencial y las instalaciones gubernamentales para participar de esta estafa a nivel internacional. Alertar
y denunciar la grave persecución judicial contra la periodista y abogada Natalia Bolosín por difundir información relevante de la causa y el intento de vulnerar el secreto de las fuentes de información periodística reconocidos en el artículo 43 de la Constitución Nacional a través de la citación que se ha hecho para el día de mañana a las 11 de la mañana a declarar como testimonial en la causa. Exhortamos al Poder Judicial que actúe como garante de la libertad de prensa y que se abstenga y detenga inmediatamente toda otra citación o requerimiento contra cualquier periodista que ha investigado este tema. Séptimo, presentar e impulsar el repudio de la Cámara de Diputados a los ataques del presidente Milei y el oficialismo contra la prensa y los medios de comunicación que difundieron las novedades y las pruebas de la causa judicial. En este sentido, vamos a exigir que se reúna de manera inmediata la Comisión de Libertad de Expresión y que se convoquen a todas y todos los periodistas que publicaron e investigaron las noticias relevantes y pruebas para expresarles nuestra solidaridad y para que puedan explicar de forma extensa en el Congreso sus descubrimientos. Mafioso es el gobierno que amenaza al periodismo para claramente cumplir con el objetivo de silenciarlo. Finalmente, hemos decidido evaluar una segunda etapa investigativa de la Comisión Libre en la Cámara de Diputados y continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente Milei y sus funcionarios en el caso que se investiga en la justicia y en el caso que investigamos en esta Cámara de Diputados. En este sentido, también hemos decidido constituir una comisión ad hoc para hacer el seguimiento y los avances y retrocesos de la investigación. Por último, y ya con esto termino, quiero volver a agradecer a todo el personal de la Cámara que en su momento, durante meses, nos asistió y nos permitió cumplir con el objetivo de investigar y llegar al informe final que presentamos en noviembre del año pasado. Y por último también agradecer a cada uno de los periodistas de investigación, técnicos y especialistas que contribuyeron con el informe final y por supuesto a cada uno de los periodistas que se animaron a preguntar y repreguntar en momentos donde era muy difícil comunicar este tema y esta investigación en el Congreso. Muchísimas gracias. Bien, allí Maximiliano Ferraro es el presidente de la Comisión Investigadora Libra, integra la coalición cívica. Entiendo que siguen hablando y ahora vamos a compartir lo que dicen otros diputados y diputadas. Probablemente haya preguntas de la prensa porque el formato es conferencia de prensa. Interesante que son solamente 2 los canales que están transmitiendo en vivo, más nosotros tomando efectivamente desde allí con nuestro compañero Fabián Waldman, es TN y AR12. Notable. Eso es notable. Sí. Y te diría algo más. Coincide esa observación que vos haces con el final de la intervención de Ferraro. Sí. Termina, pero fíjate lo que es, termina agradeciéndole a los periodistas que se animaron a repreguntar o a preguntar siquiera, ¿no? A preguntar o a repreguntar. Así termina la conferencia de prensa. Esto no quiere decir que en otros canales no estén hablando del tema, pero lo charlamos con Luis para fuera de aire. La verdad es que con todo lo que hay, con todo lo que ha hecho el periodismo de investigación, más sectores de la política muy comprometidos con este tema, querellantes, etcétera, especialistas. Hay un trabajo de Daniel Molina, que es experto en blockchain, que es el que fue, creo que posteó hace un rato un croquis, haciendo la ruta del dinero, la ruta de las transferencias, fundamental porque coincide con encuentros, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un volumen de prueba impresionante. Por supuesto, es quien determina culpabilidad es el Poder Judicial, esto está claro. Pero ahora el momento importante es lo institucional, es la respuesta institucional. Por eso de lo primero que dice la comisión es, de alguna manera, interpelar a Tajano y pedir su apartamiento. Porque lo que tiene que ocurrir ahora es lo institucional. Me parece a mí que ya pasó el tiempo de las primicias, de las investigaciones, por lo menos de lo que se va conociendo, es tiempo de respuesta institucional. Y además, por eso la importancia, de la transmisión y saber qué es lo que dice, ni más ni menos que el Poder Legislativo sobre el tema. Pero además, porque si vos tenés un medio de comunicación periodístico, bueno, lo que acaba de ocurrir también es información. Sí, claro. Además de la causa en sí. Esto también es información y hace, a cómo están parados cada
uno de los sectores en relación al tema también, ¿no? No pasarlo o hacer de cuenta que no existe es un poco bravo, fulero. Por eso hacíamos hincapié también en qué importante el trabajo solidario, mancomunado, transversal a distintos medios sobre un tema, cuando hay vocación editorial de hacerlo, claro, por supuesto, claro. Más allá del juego de las primicias, porque acá la verdad es que nombres propios hay un montón que trabajaron muy fuerte sobre este tema, recién los mencionábamos. Bueno, ahora la responsabilidad es institucional. Y vamos a ver qué es lo que efectivamente ocurre. Trato de avanzar en la idea de que me parece que algo cambió. Las tapas de Clarín y Nación del fin de semana creo que algo dicen sobre cómo el poder económico está observando el asunto, lo está observando a Milei. Hoy charlaba con Claudio Martínez, productor de QR, y él tenía una imagen interesante. A ver. Es como si el poder económico, tan beneficiado por las reformas de Milei a mediano y largo plazo, pero tan castigado en muchos otros aspectos, hasta humillado, te diría yo, es como que encontró la espada de Damocles. Es decir, tiene la causa sobre la cabeza del propio Milei, y es muy importante también saber qué es lo que cómo van a moverse a continuación. ¿Van a soltar, van a presionar, van a negociar algo o van a ir a fondo con lo que... Sí, de la misma manera que han trabajado otras causas, ¿no? Ya estamos con Fabián, después volvemos sobre esta idea. Spoiler, el momento de Trump no lo ayuda a nada a Milei. No. Tiene otras preocupaciones Trump, digamos. Sí, y si vos juntás las tensiones en las provincias, más la percepción de que la cosa no mejora en el bolsillo de la gente. Sí, la inflación claramente, vos tenés cada día más medios diciendo, ojo que la inflación aumenta. Nos vamos a diputados, allí está nuestro compañero Fabián Waldman, y entiendo que con alguna entrevista. Fabián, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo, buenas tardes, Luispa, buenas tardes a todos los de la mesa, a la audiencia de la M530. Jornada, empieza una semana frenética, la palabra más utilizada durante el fin de semana a partir de los contactos que tuvo Mauricio Novelli con cada uno de los integrantes del Poder Ejecutivo. Aquí acaba de comenzar la reunión de lo que fue la Comisión Libre, encabezada por Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, junto a Juan Marino de Unión por la Patria, el exdiputado Carreño de justamente Encuentro Federal, también está sentada Mónica Frade, el Chipi Castillo, está Romina del Plan, Nicolás Pitrola, una cantidad de diputados de Unión por la Patria, con Germán Martínez a la cabeza, y Oscar Sago. Y este detalle es importante porque indudablemente marca de alguna manera un punto de inflexión, y habrá que ver qué es lo que sucede de ahora en más. Pero está claro que lo que primero hay que decir es que aquí han planteado a una cantidad de puntos que tienen que ver con lo que pretenden realizar los diputados de ahora en más en la Cámara de Diputados. Estoy aquí con el titular del Bloque de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, y en ese sentido, Pablo, bueno, preguntarte en primer lugar cuál fue tu impresión de este fin de semana después de enterarte de lo que todos nos asombramos. En primer lugar, solidaridad con la prensa independiente. Lo que le está pasando a Natalia Golosín en carne propia, le ha pasado a un montón de tus colegas, y a mí me parece que cuando el poder se empieza a meter con el periodismo de la manera en que lo está haciendo, da cuenta que es la peor respuesta que podría improvisar un gobierno que hace tiempo, en primer lugar, nos dijo que iban a hacer lo imposible para esclarecer la situación. Después se cansaron de impedir y de poner palos en la rueda para que esta comisión no llegue a buen puerto y no se constituya. Malabares desde el punto de vista del reglamento interno de la Cámara, imposibilidad de sancionar. No vimos ninguna actitud propositiva de ninguno de La Libertad Avanza. Así que creo que la respuesta que está ensayando el gobierno es la peor que podría ensayar con esta semana, con este fin de semana que culmina con un montón de novedades y que trae piezas a los agujeros que la Comisión no pudo encontrar o constatar fehacientemente, pero que si ahora encastramos unas piezas con otras, y me refiero particularmente, la Comisión en noviembre dio cuenta de toda una seguidilla que se daban en los tokens, movimientos monetarios que ahora coinciden con lo que se encontró en el celular o lo que nos enteramos que se había encontrado en el celular de Novelli. Una vergüenza. Preguntarte de mi parte también, enunció una cantidad de medidas, primero en la denuncia en el Consejo de la Magistratura del fiscal italiano, después el llamado de interpelación de Manuel Adorni y Carolina Milei, con una cantidad de preguntas para Javier Milei, Santiago Caputo y el propio Delmean Reidel.
cuestiones que tienen que ver con la apertura de la Comisión de Libertad de Expresión aquí en la Cámara de Diputados. ¿Qué pensás que puede avanzar en esta situación y cómo ves este tema en función de la división que existe hoy en la Cámara? En función de la división, los números no sobran. Esto no hay que mentir, nosotros no tenemos los números para poder avanzar en un montón de estas cuestiones, pero entendíamos que los diputados que habían formado parte en el informe y en el espíritu que buscaba tratar de aproximarse a la verdad, tenían que hacer la declaración que acaban de hacer. En ese sentido, trasciende a cualquier identidad partidaria, es una especie de entendimiento que sobrevoló a todos los participantes que suscribieron un informe en noviembre, que lo presentaron a la prensa y a toda la Argentina en su totalidad. Nosotros no podemos mirar para el costado. Un fiscal no te puede planchar de noviembre a la fecha durante 5 meses semejante nivel probatorio. En cualquier otra causa que no estuviera involucrado el presidente de la Nación, de mínima se lo hubiese llamado indagatoria. Escucha el diputado Pablo Caruso del TIS. Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por este rato. Buenas tardes. A vos, Pablo. ¿Cómo andás? Bien, buenas tardes. Estábamos recién compartiendo y a partir de poder escuchar lo que pasaba allí en la conferencia a través de nuestro colega Fabián Waldman, que ahora el paso más importante es institucional. Hay una interpelación muy fuerte respecto del fiscal Tayano y de los comportamientos a partir de ahora, pero más allá del trabajo que se ha hecho por especialistas, por querellantes, por el periodismo de investigación, la sensación es que ahora es un sí o sí para lo institucional. Pablo, ¿cómo lo ves? Sí, totalmente, es gravísimo. Nosotros lo habíamos advertido. El espíritu de la comisión era dilucidar si iba a haber daño de tipo institucional. ¿Y esto qué quiere decir? Si podía en el futuro afectar al Estado argentino, obviamente por el comportamiento de su primer magistrado, hablamos del presidente de la Nación. Esta comisión no tenía el espíritu de tratar de detectar delitos, pero sí sabíamos que iba a estar bordeando la verdad y que eso iba a tratar de ayudar y colaborar en la causa. Vos fíjate, ayer yo con otros colegas tuyos planteaba el paralelo, por ejemplo, entre la comisión de fentanilo, nosotros que yo la integro esa comisión, sí, contamos con la colaboración en todo lo posible, sin entorpecer la causa penal y judicial propiamente dicha, de la justicia. Digo, esto merece también un contraste enorme, situación que no se presentó en el caso Libra. Digo, estos diputados que ahora están hablando, colegas nuestros, colegas míos en particular, han hecho una tarea titánica de ir armando parte por parte, pedazo por pedazo. El informe es riquísimo y dilucida justamente todo el entramado de cómo se fue dando desde las primeras horas de la puesta en marcha de la meme coin hasta eventualmente el retiro, digamos, impulsivo que se constituyó en fraude de un montón de personas. En las redes nos están preguntando, bueno, ¿y dónde están los defraudados? Los defraudados nada más y nada menos que están por todo el mundo diseminados, y estamos hablando del primer magistrado de un Estado soberano como es la República Argentina. Entonces era el Congreso quien tenía que dilucidar, y por eso todo el peso institucional de este informe, que pasó desapercibido, Pablo, hay que ser sinceros también. El informe se presentó en noviembre, pero los efectos de los resultados electorales lo habían eclipsado y lo habían hecho pasar por alto. Bueno, mi siguiente pregunta tiene que ver con eso, con tu experiencia desde observar la política. Lo cierto es que hay algo que es de por sí ya gravísimo, que es, vos lo narraste en la primera respuesta, Fabián, la enorme cantidad de obstáculos que se le puso al funcionamiento de la comisión, pero es un dato que yo ahora observo poco porque estamos muy impactados por lo explícito de todo lo que se va encontrando, pero que es que Tayano lo tenía, que el fiscal tenía todo esto y no hizo de mínima convocatorias para obtener alguna explicación más, porque la indagatoria es una instancia de defensa de quienes están señalados por haber cometido varios tipos de ilícitos. Eso me parece, realmente me parece obsceno, Pablo. Sí, por supuesto. También pasó a nosotros, a los que en algún momento estuvimos un poco más llenos, involucrados en este tema, menospreciar la tarea de un conjunto de diputados de la Nación, te vuelvo a repetir, mediados de noviembre, cuando se presentó el informe, el primer destinatario fue el propio fiscal, lo cual redunda en algo completamente obsceno de parte de él, y por eso es que ustedes acabaron de ver al comienzo de la conferencia de prensa, en el que era presidente de la comisión el diputado Ferraro, ahora la diputada Selva está brindando detalles desde el punto de vista técnico a los tokens y demás. Han hecho unos colegas de distintas procedencias políticas, han hecho una tarea muy importante en beneficio de todo el país. Me parece que es momento de que prestemos todos atención. Están siendo colegas de ustedes perseguidos por intentar acercarse a la verdad, y fiscales que están siendo
haciéndose los distraídos que en nada contribuyen a esta situación. Pablo, déjame hacerte una última pregunta, ahora sí, más de carácter político de la escena. Quiero decirte además, no hay nadie en este momento transmitiendo lo que está diciendo la diputada Selva. Ahora le vamos a pedir a nuestro compañero Fabián Waldman que nos dé una mano con eso, pero ya por eso, como lo institucional nos parece tan importante, eso nos llama un poco la atención. Cuando vos mencionaste que todo esto había una enorme cantidad de elementos para ser ponderados casi de la misma manera, y el resultado electoral de alguna forma aplacó todo eso. Intuyo que pensamos lo mismo. Hay quienes olfatean un poco para dónde va el poder político y entonces saben cuándo pisar el acelerador y cuándo levantarlo. Pero te quiero preguntar por el momento del gobierno, porque evidentemente un gran benefactor como es el presidente de Estados Unidos está en un momento muy delicado, por no decir crítico, respecto de lo que pueda pasar en las elecciones de medio término en Estados Unidos, porque en las provincias hay mucha tensión, no te lo tengo que explicar a vos, lo conocés perfectamente, porque todos los días hay empresas que cierran. Estaba viendo ahora el caso de Galeno, son 300 familias también que se quedan sin ese ingreso. Aparece lo de Adorni, pero sobre todo me llama la atención porque es muy transversal a todos los sectores de la prensa el señalamiento respecto de lo de Libra, la inflación que no baja. Te quiero preguntar en qué momento político ves al gobierno y cómo crees que esto puede, si crees que otra vez esto puede, si pueden levantar la pata del acelerador como para que no genere la investigación institucional profunda como se corresponde. ¿Se entiende el sentido de la pregunta? Sí, yo creo que el efecto de las elecciones está terminando de pasar, el efecto eufórico, en donde confundió al gobierno, lo hizo confundir mayoría con hegemonía, lo hizo confundir a llevarse puesto a las provincias, arrebatarlas. Se puso abajo de la piñata de los temas y manoteó lo que pudo, trajo la ley de glaciares, trajo el régimen penal juvenil, trajo particularmente la modernización laboral y el acuerdo con el Mercosur. Todo completamente no concatenado con las necesidades y con la expectativa que me parece que el pueblo argentino y la nación en general tenían sobre la base del triunfo electoral, del segundo triunfo electoral de Milei. Entonces me parece que el presidente fue desaprensivo de eso, fue improvisado, y obviamente lo que está terminando de pasar, Pablo, es que pasado ese efecto eufórico de la elección, volvemos a la realidad. Y ahora, como bien decís vos, o como un poco señala tu pregunta, no hay quien te pueda salvar desde afuera porque están más ocupados con otros temas. Entonces, a mí me parece que la sociedad argentina, hay que dejarle un mensaje bien claro, esto sigue sucediendo en la Argentina. Desde el primer minuto en que este gobierno puso un paso en la Casa Rosada, este entorno sigue estando intacto. Y esto te da la pauta de cuáles son sus prioridades. Y vos llevas por 9 meses consecutivos acumulados aumentos en la inflación núcleo, no bajaste la inflación. Si vos tenés a Scioli dentro de tu gobierno y de repente Adorni se toma un avión a Uruguay, no viniste a terminar con la casta. Entonces la pregunta que surge entonces es, ¿solo estás acá atragantado de pelearte con el pasado? ¿Solo estás acá para que nosotros no volvamos al pasado? Yo creo que en línea general el gobierno se ha tornado completamente desaprensivo de la realidad argentina. Uh-huh. Somos muy pocos los que estamos muy interiorizados con lo difícil que está haciendo. A ver, Pablo, perdóname que haga este análisis también. Ayer murió asesinado un docente que tenía que trabajar de Didi porque no llega a fin de mes. Eso es terrible, Pablo. Eso claro. Es la prueba cabal de que como nación estamos arrodillados. Y el gobierno, bien, gracias, brilla por su ausencia. Ahora sí la última, y gracias por tu tiempo, Pablo. ¿Vos tenés alguna duda de la responsabilidad de Milei respecto de la estafa Libra? A mí me dio, ¿sabes qué? Al principio, en las primeras 48 horas, te juro que pensé que le habían hackeado la cuenta, que era una locura. No, y de hecho yo aparecía en la prensa, en la televisión, diciendo, che, vamos a una comisión, tenemos que saber la verdad. No puede ser, digamos. A mí me costaba creer que un presidente de la nación esté atravesado por la banda presidencial, sentado en el sillón de Rivadavia, haciendo perdóname la expresión, estas pavadas. No lo puedo creer, realmente no lo puedo creer, que vos realmente subestimes tanto al pueblo argentino y subestimes tanto la verdad, a dar cuenta de que no se dimensiona el rol enorme que te colocaron los argentinos para que fuiste elegido. La verdad que deja muchísimo que desear. Yo hoy no dudo, bajo ningún concepto, a medida que fue avanzando y como fuimos viendo estos obstáculos que tuvimos que sortear, que claramente cuando intentábamos avanzar en una interpelación, cuando el año pasado en cualquier sesión especial poníamos el tema Libra, misteriosamente nos quedábamos sin quórum. Entonces, todos los hechos me fueron confirmando
que la única mueca que tiene el gobierno es de responsabilidad. Y si lo institucional avanza sobre estos elementos y por supuesto el proceso judicial es responsable, ¿crees que ameritaría pedido de juicio político? Claramente no es una pavada, no es para nada una pavada lo que hizo el presidente. Entonces yo lo que digo es, siempre dije lo mismo con respecto a la pregunta del juicio político. El juicio político solamente es escalable no solo con una mayoría o juntando un número acá. Vos tenés que tener a la sociedad de tu lado. La sociedad tiene que entender que lo que hizo el presidente no es que fue un par de americanos perdidos por el mundo, que lo hizo un presidente de la nación y que lo hizo gravísimo y que lo hizo por plata. Y esto fue lo que se descubrió este fin de semana, que al final era por plata. Y que no cabe la menor duda de que el presidente tuvo participación y conocimiento pleno de todo lo que sucedió. Gracias, Pablo, por el tiempo. A vos, Pablo. Bueno, Pablo le agradecemos por supuesto a Pablo Juliano, muy contundente la definición. Ahora te cuento, está exponiendo Agos Carreño. Te doy un solo dato. Agos Carreño e Itay Hagman fueron los que viajaron a los Estados Unidos el año pasado y son los que actualmente están manteniendo conversaciones con abogados en el país del norte para continuar con la investigación de la causa Ligra. Cuando ustedes lo requieran, volvemos acá y ponemos en vivo a los expositores. Mira, si podés, Fabián, no sé si estás lejos, si estás cerca, vos mandás ahí, pero la verdad que estaría bien escuchar a Agos Carreño, que si está usando ahora si está contando un poco. No hay nadie poniendo esto en vivo, Fabi, te cuento. Ya lo pongo agarrado del micrófono. Muchas gracias, Fabián, tranquilo. A ver si se escucha. Dame un segundito. Voy a tratar de acercarme sin interrumpir. Está trabajando Fabián Waldman en la comisión, insisto, para tratar de conocer algunos datos más de lo que está exponiendo la comisión. Pensamos, la verdad, que iba a haber otra transmisión. Que íbamos a poder seguirlo por algún canal. A ver, Fabi. A ver, Fabi. No, ahí no. Va a tener que ser un poco más cerca del parlante, pero trabaja tranquilo y volvemos cuando vos lo digas, Fabi. Cuando ustedes quieran. Voy a ver si consigo otro parlante porque no hay aquí a mano algo para escuchar. Gracias, Fabi. Volvemos en cualquier momento. Fabián Waldman, trabajando allí en Diputados. Les confieso, pensamos que era una obviedad, ¿no? En términos institucionales, por la gravedad del asunto. Sí, empezando por Diputados TV, ¿no? Sí. Independientemente de la decisión editorial de cada uno de los medios. Claro. Bueno, por lo que nos contó Fabián, lo del presidente de la comisión fue lo más político e institucional en términos generales, y ahora se están dando algunos detalles. Está hablando Agos Carreño en nombre de la comisión, y como bien señalaba Fabián Waldman, junto con Itay Hagman, son los que viajaron para obtener información respecto a las causas que se estaban desarrollando en Estados Unidos. Bueno, en la última pregunta que le hacíamos a Pablo Juliano, me parece que está el dato. Interesante la respuesta de Juliano, porque dijo, mira, cualquier intento de juicio político tiene que tener la sociedad a favor. Y entonces ahí es donde lo que tenemos que empezar a leer, me parece, son los climas, son cómo van jugando los actores que son determinantes para decidir qué tan a fondo se va en algo que no tiene ninguna duda respecto de cómo debería seguir en el Poder Judicial. No, claro. Eso que vos decís, sin dudas, es así, hay que avanzar por ese lado. Ahora, también digo, en la medida en que vos vas instalando que el juicio político es una posibilidad real, bueno, lo vas convirtiendo también en un hecho posible. Si vos decís, no, de ninguna manera, y recuerdo, además, al decir esto, recuerdo a Unión por la Patria o el Frente, o a Fuerza Patria, perdón, con un intento de llevar adelante juicio político al poco tiempo de asumir Javier Milei. Si vos no avanzás esperando a que la sociedad esté absolutamente lista para llevar adelante un juicio político, bueno, tampoco lo vas logrando. Es bastante parecido a cuando nos referimos al paro de la CGT, ¿no? La CGT esperando, diciendo, bueno, no hay contexto, no hay consenso para un paro general, y entonces no se lleva adelante. Si vos no empezás a instalar que la idea de que eso es posible, bueno, ese contexto o ese consenso no lo conseguís nunca. Entonces vos tenés que ir también desde ese lugar, y se está haciendo mucho, no digo que no, pero también desde la Cámara hay que empezar a instalar
de que el juicio político es un hecho posible porque la gravedad del hecho así lo justifica, ¿no? Por supuesto será la justicia la que investigue y determine en última instancia. Tenés que tener, es cierto que el juicio es político, no es un juicio penal. No es un juicio penal. Pero de todas maneras necesitas un avance concluyente. Por eso se le apunta a Tayano. Si Tayano hubiera hecho todo lo que tendría que haber hecho en función de su cargo, ¿dónde estábamos hoy? ¿En qué situación estábamos hoy? Estuve charlando temprano con Irina Hauser, compañera de esta casa, para tratar de pasar en limpio tanta información que sale del expediente al que ahora se tiene acceso. Y que Tayano tapó. Y ella me decía 2 o 3 cosas que creo que son importantes. Primero, vieron que aparece una suerte de tarifario respecto de cada una de las acciones que se le debería pedir a Milei y a su entorno, y que todo eso tenía un equivalente de transferencias, o en cripto, o en dólares, o lo que fuera. Es más, decía en cripto o en efectivo, creo que decía una cosa por el estilo. Bueno, lo que me dice Irina, que es una de las colegas de varias que estuvo todo el fin de semana tratando de ver qué había en ese expediente, es que de lo más grave de todo esto es que hay uno de esos elementos que efectivamente ocurrió. De todo ese tarifario hay algo que ocurrió, que es el primer elemento cuando le piden un tuit, y eso tiene un valor X, insisto, en cripto o en dólares, que le piden que cerca de la realización del Tech Forum, creo que en noviembre, finales de noviembre, que aparezca un posteo de Milei con Hayden Davis diciendo que Hayden Davis era su asesor para este tema. Instalando al personaje. Exactamente. O validándolo. Y aparece Milei con los pulgares arriba, con Hayden Davis, cuando Hayden Davis estuvo en la Argentina. E Irina dice, esto es gravísimo, no se llevan la marca con otras cosas, porque esto ocurrió, porque esto se comprobó. Aparece eso borrado en el celular de Novelli, que ya se conocía de hace mucho tiempo con Milei, que fue su empleador, que ya habían andado en cosas parecidas con la criptomoneda Bulk, que también había sido una estafa. Le dice, bueno, si haces una foto con Hayden Davis y decís que es tu asesor, tanta guita. Y eso pasó. Me señalaba eso Irina como muy importante. Por otra parte, el texto, otra cosa que ocurrió no exactamente igual, el texto que querían, y esto mensajeado por Novelli en esas comunicaciones, el texto que querían que Milei tuitee para tratar de salvaguardar a todos cuando la cosa empezó a naufragar, que es lo que efectivamente después Milei dice, bueno, yo no estaba tan interiorizado en el tema, me pareció interesante y por eso lo bajé, y descarga responsabilidades sobre Julian P., pero trata de salvar a todos los demás. No fue la textual, fue en el mismo sentido de lo que le pedía Novelli, pero con palabras de Milei. Eso es muy impactante también. Otra cosa que plantea Irina para estar muy atentos, el posteo de Fernando Molina, recién les explicaba, es un especialista en blockchain, que lo que fue haciendo es identificar a quién correspondían las billeteras virtuales de cada quien, todo a partir de, en principio, por un error de Hayden Davis, que mientras estaba mostrando que le devolvía guita a un fulano que le debía, hizo una captura de pantalla o estaba transmitiendo su pantalla en vivo y se vio cuál era la identificación de su billetera virtual. Entonces pudieron seguir todos los movimientos de esa billetera y vieron que se correspondía con fotos, con encuentros, y hace un croquis Fernando Molina, que lo pueden observar, está posteado hace un rato en X, que es muy didáctico en términos de cómo, viste cuando se decía, ¿querés saber cómo fue la ruta de el hilo o el devenir de un delito? Seguí la guita del dinero, la famosa ruta del dinero. Ese es otro elemento importante. Y hay otra cosa que también señala Irina como determinante, que es cuando Novelli se jacta de que en breve rato iba a poder chatear desde el propio celular de Javier Milei, y donde, entre otras cosas, también señala que el Tech Forum organizado, donde efectivamente estuvo Hayden Davis, donde al lado de Hayden Davis, en ese Tech Forum, que era un evento especializado para todo lo cripto, etcétera, etcétera, estaba al lado de Hayden Davis Manuel Adorni, sentado al lado, con lo cual Adorni también debería responder por estas cuestiones. Y que ese Tech Forum, esa organización, yo me acuerdo que en ese momento los especialistas decían, che, qué raro esto, porque no lo está promocionando el gobierno, no lo promocionan abiertamente, es una cuestión cerrada. No es un lugar de especialistas de cripto, de todo el negocio cripto,
donde va el presidente y se legitima y entonces aparece como un núcleo de reunión para todo este mundillo. No, es cerrado. Eso llamaba la atención en ese momento, me acuerdo perfectamente, y lo que demuestra es que en realidad eso era un ámbito cerrado para acercar a ciertos empresarios a Milei, y esas reuniones tenían distintas instancias. Es como si te dijera, lo vas a ver hablar, lo vas a ver cantar, pero después también tenés un meet and greet y después tenés un VIP. Bueno, todo eso también estaba tarifado y es lo que aparece. Claro. Después de eso aparece un empresario muy famoso del mundo cripto que dice, che, yo la verdad no me quise ni meter porque me pidieron guita para ir a ver a Milei. Y lo dice públicamente, circula, lo hemos visto una enorme cantidad de veces. Bueno, todas estas cosas están ratificadas en lo que se conoció. Están confirmadas, porque son cosas que efectivamente ocurrieron y todo lo que se prometía a cambio de guita terminó ocurriendo. ¿Qué sé yo? Detalles como esto, un montón. Por eso arrancamos el programa diciendo, al gobierno de Milei hay que caerle por el efecto de sus políticas. Pero tal cual funcionan las cosas en este tiempo y globalmente, a veces son estas situaciones, ¿no? Un presidente que sin ningún descaro y desde su propia cuenta, casi como un runfla, te diría, como un runfla. Es que además es un delito. Hace un negocio, como decía Pablo Juliano, por guita. Así es. Por guita. Así es. No, digo, porque por supuesto lo trascendente, lo fundamental son las políticas, como venimos diciendo, pero esto es un delito también. Esto es un delito y como tal la justicia tiene que investigar y en todo caso tendrá que pagar las consecuencias en función de lo que diga la justicia, ¿no? No perdamos de vista eso, independientemente de que lo importante para el pueblo argentino no será esto, porque si Javier Milei termina preso por decir algo con una causa como esta, y las políticas las sigue llevando adelante otro, para el pueblo argentino no habrá cambiado nada, ¿no? Pero bueno, de todas maneras hay que investigarlo. Por eso, Luis, la pregunta interesante, o lo observar de acá en adelante, será cómo juega el poder real. Uh-huh. A quien Javier Milei le ha hecho enorme cantidad de trabajo sucio, y algunos otros sectores, no solamente los de allá, ¿no? Me parece que hay varios sectores del peronismo que nunca se la creyeron del todo, lo del rol del Estado, lo de ampliar derechos, ¿no? Y que siempre estuvieron mirando el Excel. Muchos estuvieron mirando el Excel y que quizá dice, y bueno, este ajuste de alguna u otra manera había que hacerlo. Che, no te tires contra Pichetto, que no está de moda tirarse contra Pichetto. No doy nombres propios. Pero hay que ver qué hace el poder real, porque en algún momento a ese sector del poder económico Milei no le va a hacer bien. Y se estuvo bastante cerca antes de las elecciones, antes de que Trump saliera al rescate. Uh-huh. ¿Se acuerdan ustedes que aparecían reuniones y gente coqueteando con algunos gobernadores o exgobernadores, etcétera, etcétera? ¿Por qué digo esto? Porque la salida de esto no es Dante Gebel. ¿Quién? Dante Gebel. No lo conozco. Ya lo vas a conocer un poco mejor, o te lo van a hacer conocer. La salida no es Dante Gebel. La salida es un análisis de las políticas que lleva adelante un gobierno de estas características y que eventualmente cae por el propio peso de su manera de ser, por runfla, si efectivamente esto avanza como debería. Para empezar a observar estas cuestiones, ¿no? Insisto, porque da la sensación, después de lo que vimos en las últimas horas, que algo pudo haber cambiado. ¿Esto qué quiere decir? Que mañana se suceden determinado tipo de eventos políticos, institucionales. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Milei ya demostró y el gobierno demostró que ha podido surfear con cierto éxito todas estas situaciones. Lo que pasa es que se dan muchas juntas. Y la ausencia, o por lo menos su principal benefactor, está muy complicado en otros aspectos. No me refiero a Trump. 5 de la tarde. Que vuelvan las ideas. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.
colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Feliz Año Nuevo del Caballo de Fuego. Te deseamos desde el Confucio en el Epellizu, aquí en la Universidad Nacional de La Plata. En este momento estamos todavía con inscripciones para los exámenes internacionales virtuales del 14 de marzo. También tenemos talleres preparatorios o para que practiques HCK, HCKK y HANSI, que están ya por comenzar. Y luego abriremos inscripciones para los cursos anuales que comenzarán, tanto virtuales como presenciales, el 23 de marzo. confusionlp@gmail.com. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Que vuelvan. You dress so fine, through the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rolling stone.
before you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? 5 de la tarde, 5 minutos, ya estamos entrados en la segunda hora de que vuelvan las ideas. Vamos hasta las 6 por la 530. Les dije bien tempranito, esta máxima de 33.6 que tenemos en la tarde de Buenos Aires y alrededores se va a traducir dentro de un rato en probabilidad de tormentas aisladas durante la noche. Mañana martes mínima 20, máxima 26. Evidentemente baja bastante la temperatura, llega a 24 el jueves, Luispa, para vos. Y ahora sí, no vuelve a subir, ¿no? ¿Dice eso el pronóstico? Por lo menos hasta donde llegue el pronóstico, dice que no vuelve a subir. Sería lógico, ¿no? Ya estamos casi en abril, que la temperatura se ubique por ahí y vaya bajando. Ubicate, le dirías vos. Bueno, parece que lo que la va a ubicar es la tormenta que se viene, insisto, desde esta noche, pero mañana, ahora sí, Carlos querido, pero mañana, durante toda la jornada, hasta algunos chaparrones de la noche, inestable con tormentas incluso fuertes durante la tarde, a tenerlo presente. Yo lo veía a Luispa, saludable, sonriente, digo, ¿será que baja la temperatura? ¿O será que el Chacho Coudet le dio su segundo triunfo consecutivo y esta vez en el Monumental de cara bien, estuvo a toda lindo, su gente? Estuvo muy lindo. ¿Fuiste a la cancha? Monumental. Sí, fui a la cancha, estuvo muy lindo el Monumental. River por ahora gana. Viste que uno, ¿qué quiere de su equipo? Que gane y que juegue bien. Sí. Bueno, por ahora gana. Que gane, guste y golee. Claro. Por ahora gana. Veremos qué pasa. ¿Quién no quiere jugar bien? Ese tipo de hincha, decís vos. ¿Vos ¿Con quién hablas? No, Nicolás Cava, nuestro coordinador, da a entender como que vos sos el tipo de hincha que querés ganar y después vemos cómo. No dijo eso. Dijo que hay otros. ¿Qué otros? Que solo quieren ganar. Está como señalando. Sea, eso dijo. Está señalando gente. Está señalando hinchas, equipos. A Vicente Castro, hincha de Boca. Por ejemplo, claro. Bueno, está bien, tendrá que responder. ¿Vos? ¿A vos cómo te interpela la situación? Pues va a decir mucho también de vos. ¿De mí? Pero ¿Sí? ya me conoces hace mucho tiempo. Yo creo que la única manera de ganar consistentemente es jugando bien. Sí, y eso que no siempre se da. Hay equipos que juegan bien y no ganan. Y así todo no ganan. Sí, ¿cómo cuál? Bueno, le ha pasado a River. Le ha pasado a River sí, bastante. puede ser. Bueno, de todas maneras, para mí, buen triunfo de River 2-0. ¿Lo viste? Vi el partido de River. No me mientas. ¿Viste el resumen? No, ¿Viste el partido de River? Sí. Ibas a decir. Estuve con mi hija el fin de semana que no puedo evitar ver partidos porque ella es la que ella es la que manda. Impresionante, estoy asombrado, digamos, ¿no? Y lo que sabe. Bien. Bueno, lo vi y me pareció que hasta la expulsión estaban y había no digo run, pero hasta la expulsión. No, run no hubo, pero es cierto, Sarmiento hizo la clásica de parar el 512 adelante del arco y costaba entrarle. De todas maneras, River lo intentaba, me parece a mí, con bastante convicción, no jugando del todo bien, por eso digo, falta la otra parte. Y bueno, sí, después claro, con la expulsión se hizo todo más llevadero. Sencillo, por supuesto. Lo que sí noté, por eso no sabemos la vara del todo dónde está, ¿no? Porque, bueno, Sarmiento tampoco es el Real Madrid, claro, con todo respeto al club, a Sarmiento y a sus hinchas, y además le echaron uno, ¿no? Sí. Lo que sí noté es cuando termina el partido, el saludo de los jugadores de River era entre sonrisa, guiño, broma, estaban muy relajados. Bueno, esa parte bien. No la vi, estaba en la cancha, no lo vi. Le vino muy bien anímicamente al grupo y a mí el Chacho Coudet me encanta. ¿A vos te gusta, no? Me encanta, me fascina.
Me fascina. Creo que tiene una madurez y sigue siendo el mismo loco de siempre. ¿Pero vos decís al declarar o al parar el equipo en la cancha? Todo se traduce también. La presión que pide, la actitud que pide. Me encanta. ¿Sabes qué dijo? Ojalá vaya bien. Porque tampoco lo habrás escuchado. En conferencia de prensa dijo algo, no lo escuché. No, la conferencia de prensa la escuché hoy a la mañana como corresponde. Sí. Dice algo muy interesante. Dice, tenemos que aprender incluso a jugar con la gente. Y que cuando la gente levanta anímicamente, ese es el momento de presionar y aprovecharlo. Y después relajar un poco. Está bien, tiene muy razón. Interesante. Muy interesante. Muy bien. No sé cómo se hace, pero interesante. Se dedican ellos, ¿sabes? Claro. Totalmente. Por suerte sos hincha. Para mí, el partido de la jornada, no sé qué piensa Nico Lacaba o Carlos Di Mare. Newell juega mañana, si no me equivoco, con Lanús, efectivamente, mañana martes. Fue Gimnasia 2, Independiente Mendoza 3, en el Bosque. De ida y de vuelta y se lo termina dando vuelta. Claro, arrancó ganando Gimnasia. Arranca ganando Gimnasia, empata Independiente de Mendoza, vuelve a ponerse, y así hasta que al final lo da vuelta. Y es el único puntero de la zona B con 20 puntos, pero ahí está Belgrano, que empató el clásico de Córdoba. Lindo clásico, pero con sabor a poco, me imagino, para ambos. Con 19, y atrás está el querido Club Atlético Rosario Central, que con Di María. ¿Cómo está Di María? ¿Viste el partido de Central? No lo vi. Yo veo lo de River, por no veo lo de Central. Y bueno, no es lo mismo, ¿no? Convengamos. No, te llenas de fútbol viendo Central, con River todavía no. No, yo estaba atento a cuando cobraban el penal, entiendo que no cobraron penal, ¿no? No, de hecho no nos cobraron una mano que habría que ver qué pasó, creo que no fue penal. Mamadera lo de Di María. Con 2 centros o te gana el clásico Rengo, o con 2 centros te soluciona. No me cae bien Di María. Pará un poco, no hubo penal. ¿Quién no te cae bien? No me cae bien Di María. Yo no puedo creer. Sí, por todo esto. Yo no lo puedo creer. Sí, y creo que estoy hablando en nombre de muchos hinchas de distintos clubes. Haría una encuesta. Es un infierno lo de María. No, vos que sos hincha de Central, sí, te entiendo. Carlos Di Mare, hincha de Newell's Old Boys de Rosario. ¿Te gusta Angelito Di María? Muy bien, perfecto. Muy bien, voy a tomar eso como. Sí, no sabemos si es un sí o un no. Bueno, tremendo partido de Di María. Para mí Central igual viene jugando bien, pero termina de definir los partidos con Angelito. Un abrazo a mis primos que son hinchas de Banfield, che. Bueno, iba ganando abrazo. Banfield. 1-1 Unión Boca en Santa Fe. Unión que se las trae, Boca que no pudo, también con sabor a muy poco. Si hubiera sido la Bombonera, hubiera sido bravo para el equipo ese empate. No le encuentra la vuelta. ¿Cómo están mis amigos? Y tremendo. Vos nombrás a River o a Boca y tus amigos de Boca. Hay en tu grupo Aguante Boca, ese en el que estás vos. No es su grupo, no, para nada. Chilla el grupo. Bueno, no pudo. Boca con Unión de Madelón, que para mi modesto modo de ver juega bastante bien a la pelota. Boca debería haber hecho un poquito más. Vareiro está bien, mete 2 gestos técnicos hermosos. Vareiro, una tijera que saca muy bien el arquero que fue figura, el arquero, no recuerdo el apellido, el arquero Unión que fue figura, y mete una chilena para el empate de Boca que pega en el palo, después le agarra a Merentiel. La verdad está muy bien. Escuché, no lo vi el partido, pero escuché por ahí que hubo FAU antes del gol. Para mí fue FAU. ¿Sí? Sí, para mí hay es el mismo agarrón. Mirá lo que te voy a decir. El mismo penal que le cobran a Huracán cuando juega frente a River, ese tirón de camiseta. Sí. Que para, ¿cómo lo evita? ¿Cómo evitás cobrar eso? Si alguien le agarra la camiseta, y no vale agarrar de la camiseta. Si me decís, bueno, un empujón ahí en el área cuando viene un centro, pero un agarrón de camiseta, claro, lo que pasa es que o cobrás todos o no cobrás ninguno, pero de una manera muy normada, muy vigilada. Blanco lo agarra de la camiseta Palacios en el origen de la jugada, después termina en el gol de Boca. Para mí era para cobrar, pero qué sé yo, así las cosas, ni quiero mirar el celular. Bueno, y en este momento, y cierro, Barracas le gana 2-1 Atlético Tucumán, Aldo Civi y Huracán en Mar del Plata empatan 0-0. Lo que resta de esta fecha, en esta jornada, San Lorenzo Defensa 6:30, Racing Estudiante de Río Cuarto a las 8, 22:15 Instituto de Córdoba frente a Independiente. Mañana habrá otros partidos para completar la fecha. Independiente Rivadavia en la zona B va puntero, y arriba de todo Vélez, gran triunfo frente a Platense también, no lo dijimos, le gana 22 unidades, Unión 16. Mirá lo que son las cosas. Me pongo en juego acá, me pongo en juego.
Voy a confiar en que ustedes son buenas personas, las que están acá compartiendo el estudio y quienes están del otro lado. Ayer estábamos con mi hija sí, señor, viendo cosas futboleras entre una cosa y otra, y le mostré un relato de Marcelo Araujo que se usa mucho en memes, que es la recaudación de este superclásico del fútbol argentino. Martín, gol de Palermo frente a River en la cancha de Boca, inesperado. Ese le mostraste a tu hija. Porque era el meme. ¿No? Porque era el meme de un niño que le pega un pelotazo a la madre en la cocina y se usa ese relato y era muy gracioso. Se lo mostré ayer. Hoy me levanté y le tuve que decir: ¿viste lo que te mostré ayer? Ese relator del que te hablé, que era muy gracioso, que tenía esas particularidades. Bueno, falleció. 776.420 pesos la recaudación para esta nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. ¡Martín! ¡Gol! ¿Cómo te gusta este relato? No, porque... ¿Cómo te gusta? ¿Te emocionas? Tenés una lágrima acá, mira, en el ojo izquierdo. Es justo, ahora te lo voy a mostrar para que no me dejes mentir, uno de esos reels de Pero Instagram. Pero está bien, que te emocione, la emoción es algo del ser humano. La verdad es que en la tarea, después hay una enorme cantidad de valoraciones muy distintas que se pueden hacer sobre colegas, profesionales, etcétera, y sobre todo dentro del periodismo. Pero esa virtud de identificar qué cosa lo podía distinguir y plantarle un sello al relato futbolero, ¿no?, que Marcelo Araujo supo tener. Fue parte de una época, también fue símbolo del menemismo. Por eso dije. Fue parte de todo eso, ¿no? Ya sabía que le ibas a bajonear. Bueno, no. Pero en este momento agarro la virtud del estilo que supo imponer. Y bueno, se transformó. Es el mismo de basta para mí, ¿no? Basta para mí, y se fue un gol de Medero a Independiente, que se esquivó a varios, y se fue y lo dejó relatando a Macaya. Esas cosas que hacía Marcelo Araujo y que le encontró la vuelta. Para mí hay una virtud, hay un saber, después todas las otras cosas, ¿qué querés que te diga? Pero sorprendió, 78 años, falleció Marcelo Araujo, y cerramos así la página deportiva de hoy. Sigue Ortega, el que lo marca es Mariano González, que hará el burrito, sigue el burrito, la pide Saviola, la pide Ángel. Mira lo que hizo el burrito. Ariel con Ortega. Ortega. A buscar la pelota, pero allá va Ariel Ortega. De lujo, ¿para quién? Para Gusto. Aquí la tiene Ortega. Qué libre Belucci, Duda permanente por parte de la gente de Boca. Aquí está Ortega, no se rebaló. Ortega, sigue Ortega. El Cucho está en el área esperando el centro de Ortega. Michelini con él, sigue Orteguita. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Le decíamos en el arranque del programa, muy tomado, casi la primera hora del programa, muy tomada por todas las novedades y tratar de poner contexto, ubicarlo en la película a todo lo que está pasando con la causa Libra. Y le decíamos que parte de esa película, parte de ese contexto, es una tensión social imposible de ocultar. En cada provincia de la Argentina hay una tensión, sobre todo vinculado a los ajustes de los gobiernos provinciales, pero que emana del ajuste general del gobierno de Milei y que se apoya sobre todo en los sectores trabajadores de toda la Argentina. Uno de esos sectores, sin dudas, es el sector universitario, que hoy entró en paro, Luis. Así es una de las noticias más importantes de la jornada. Como vos decías, los universitarios de todo el país están de paro. La particularidad del día de hoy, además, venimos contando nosotros la decisión de los distintos gremios en relación a los planes de lucha que se llevan adelante en cada una de las provincias o de las universidades nacionales. En el día de hoy, además, adhieren los sindicatos de los no docentes, con lo cual el paro es total y están pidiendo la aplicación de la ley de financiamiento universitario. ¿Por qué no únicamente un aumento salarial? Porque en la ley de financiamiento universitario, por supuesto, está contemplado el retraso salarial, que es muy importante, por encima del 50% a esta altura, tanto para docentes como no docentes, sino también el dinero para que las universidades puedan funcionar. Los rectores de cada una de las casas de estudio vienen advirtiendo, al igual que lo hicieron el año pasado,
con este dinero no vamos a poder abrir las puertas de las universidades para dictar clase. Así que la situación es muy compleja y entiendo se está preparando una nueva marcha universitaria. Está en línea Laura Carboni, secretaria general de AGDUBA, uno de los gremios docentes universitarios. Laura, soy Pablo Caruso con Luis Paginiger en Que Vuelvan las Ideas. Saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis, Pablo y a toda tu audiencia. Gracias por atendernos. Estaba buscando cuál es la universidad que armó un contador de días, horas y segundos en la demora de la aplicación de la ley de financiamiento universitario. No lo pude encontrar, ahora por ahí lo hago. Creo que es la de General Sarmiento. Sí, ¿no? Creo que sí. Porque veo que hay una sede de acá de la Universidad de Buenos Aires, que es Agronomía, que hace un contador de renuncias de la facultad. Porque bueno, la descripción que acaban de hacer respecto de cuál es la situación de universidades y particularmente de los salarios de los trabajadores de las universidades nacionales es exactamente así. Es la de Hurlingham, perdón, es la Universidad de Hurlingham. Sí, tenía en mente que era una de provincia, pero no recordaba. Efectivamente es eso. Nuestra ley se aprobó el año pasado, digo nuestra porque nosotros batallamos mucho para que esa ley viera la luz y finalmente fuera aprobada, porque el año anterior había sido rechazada por el veto presidencial, pero en esta oportunidad incluso fue ratificada por el Congreso luego del veto del Ejecutivo. No solo eso, sino que además tenemos un fallo judicial a favor. Digamos que en este momento el gobierno no tiene ninguna excusa para no estar aplicando esa ley y está en absoluta desobediencia. Sin embargo, bueno, la justicia no está haciendo nada tampoco para que el gobierno cumpla. Si vos tomás esa ley, como bien decían anteriormente, efectivamente trae el presupuesto de funcionamiento para las universidades y los hospitales universitarios y un mecanismo que nosotros valoramos mucho, que es el mecanismo por el cual se aumenta o se actualizan los salarios tanto para los docentes como para los no docentes. En lo que va de la inflación que llevamos, desde noviembre, en realidad diciembre a esta parte, nosotros hoy con esa ley tendríamos que estar recibiendo un aumento del 55% para todas las categorías. Sin embargo, no solamente no nos dan el aumento que corresponde por ley, no es caprichoso, no es solamente lo que nosotros decimos, sino que, insisto, es una ley nacional, sino que además el gobierno acaba de anunciar, creo que fue hace 2 días atrás, que nos va a dar unos aumentos, unos jugosos aumentos de 2,5 en enero, 2,2 en febrero, 2% en marzo, es decir, una paritaria que ni siquiera lo es, o sea, son aumentos unilaterales sin convocar a ningún diálogo. Y para peor, acaba de presentar en el Congreso, probablemente se empiece a discutir ahora a fines de marzo o en abril, no lo sabemos, un proyecto de modificación de la ley de financiamiento universitario por el cual, en vez de pagarnos el 55% que corresponde por ley, sería un 12,3 en 3 cuotas, la última a cobrar en el mes de septiembre, en una debacle económica para todos nosotros, pero además con una inflación que sigue creciendo muy a pesar de las cocardas que este gobierno se quiera colocar respecto de cómo la ha contenido, ¿no? Así que la situación es realmente muy explosiva para nosotros. Estamos con salarios de hambre, con salarios de miseria, debajo de la línea de pobreza. Sinceramente es muy triste ver cómo cotidianamente uno se entera de compañeros que van renunciando para poder dedicarse a otra actividad de carácter privado, que no necesariamente es ir a enseñar, puede tratarse de cualquier otra cosa, claro, porque todos tenemos que comer, todos tenemos que pagar el alquiler, todos tenemos que viajar, en todo eso que aumenta cotidianamente. Entonces, por eso estamos en medida de fuerza. ¿Qué tal, Laura? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero traerte acá a la Universidad de Buenos Aires puntualmente. Ustedes en algún momento, desde la Asociación Gremial Docente, hablaron de la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado. Quiero preguntarte si eso sigue en pie o, en todo caso, cómo está planteado el plan de lucha a partir de hoy.
Bueno, mira, nosotros en nuestra asamblea que hicimos el 3 de febrero votamos por unanimidad, una asamblea de 150 docentes, el paro por tiempo indeterminado, como mandato para llevar a nuestra federación, al Congreso de la Federación. Finalmente en el Congreso de la Federación no prosperó esa moción, pero sí la moción de que toda esta semana haya paro. Perdón, la Federación es CONADU Histórica. CONADU Histórica, sí. Nosotros somos asociación de base de la CONADU Histórica. Que haya paro esta semana y la semana del 31, con lo que nosotros este jueves en la Facultad de Ciencias Sociales a las 18 horas vamos a hacer una asamblea de toda la docencia de la Universidad de Buenos Aires, abierta, no es solamente para afiliados, sino todo el que quiera participar, y aprovecho que me das el espacio para invitar a toda la docencia que se sume, para ver si le damos continuidad también para la semana que viene, donde habría 3 días que, bueno, desde ninguna federación están convocando a medidas de fuerza. Queremos ver qué posibilidades tenemos de nosotros continuarla hasta empalmar con la semana del 31. Es importante para nosotros. Bueno, al día siguiente que se votó en nuestra asamblea, hubo una asamblea en la Facultad de Ciencias Exactas, andan por ahí las fotos dando vuelta, donde hubo 200 docentes en el playón del pabellón 2 y otros tantos conectados, porque fue de manera híbrida, donde también se ratificó el paro por tiempo indeterminado, porque bueno, los docentes entendemos que en estas condiciones no se puede seguir. Entonces creemos que tiene que haber una medida contundente y lamentamos profundamente que las federaciones no estén en la misma sintonía con incluso algunos sindicatos acá dentro de la Universidad de Buenos Aires. Por lo tanto, nosotros queremos que esa asamblea ratifique la continuidad para la semana siguiente, y por eso es que vamos avanzando de a poco, haciendo balances de cómo viene la lucha, qué acciones son efectivas, qué actividades nos dieron más resultado, porque queremos seguir haciendo visible el reclamo. Nosotros del año... Sí, no, vos hablabas de diferencias entre distintos sectores docentes, distintos sindicatos, que por supuesto las puede haber, suele haberlas de hecho, pero quiero preguntarte en concreto en qué momento está el Frente de Unidad Universitario o el Frente Sindical Universitario, no recuerdo el nombre con el cual se refería o nos referíamos a este espacio, que incluye también a los rectores, además de los estudiantes, docentes y no docentes. ¿En qué momento está como para poder impulsar medidas de fuerza que trasciendan e incluso la posibilidad de una marcha multitudinaria nuevamente? Bueno, te separo la respuesta como si dijera en 3 partes. El Frente Sindical Universitario solo de las federaciones, que incluyen federaciones docentes, no docentes y estudiantil, entre ellas, bueno, la FUA. En este momento, bueno, el conjunto de federaciones o este frente sacó para esta semana una semana de jornadas de lucha como una suerte de paraguas para que cada federación allí adentro pueda resolver qué es lo que puede hacer o qué es lo que quiere hacer. Para que te des una idea, por ejemplo, FATUM, que es una federación, es la Federación de los Compañeros No Docentes, llamó solamente a 24 horas esta semana. En el caso de FEDUM también, pero CONADU y CONADU Histórica llamaron a toda la semana completa. Lo que nosotros venimos diciendo es que con esos desacoples es muy difícil establecer un frente común de lucha que le ponga un freno a Milei, va a costar mucho más. Y por eso nosotros estamos tan empeñados en empujar, en impulsar, en promover lo que es el paro por tiempo indeterminado. Y por el otro lado tenés los rectores. Los rectores se agrupan en lo que se llama el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, donde, bueno, ellos acaban de sacar una declaración por la cual siguen exigiendo, igual que nosotros, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, pero ciertamente sabemos que algunos de ellos se reunieron con el gobierno a principios de febrero, y si bien ahí no, digamos, ahí fue cuando el gobierno de alguna manera nos hizo saber que pretendía avanzar en esta propuesta del 12,3%. Con ese supuesto aval de un grupo de rectores nacionales. Exactamente. Hoy, si vos me lo preguntás a mí desde afuera, porque yo no soy parte de los rectores, pero todo parecería indicar que no hay una línea común, aun cuando, bueno, hay un comunicado que firman, todos están de acuerdo en que se implemente la ley,
pero ciertamente no estamos en la misma sintonía como lo estábamos durante el 2024, ponele. Y por el otro lado, sí, lamentablemente, porque creemos que incluso el año pasado, aún con todas las diferencias y choques que podíamos tener entre nosotros, también esa unidad fue lo que permitió que se apruebe la ley. Entonces, eso hoy todavía no está pasando y en algunos lugares, bueno, encontramos alguna resistencia por parte de los rectores a que nosotros vayamos a una medida de fuerza contundente. Así que, bueno, si bien hay un acompañamiento en declaraciones y en algunas universidades, no voy a decir que no, también es real que no estamos en el mismo frente, así como estuvimos en otro momento. Estamos charlando con Laura Carboni, secretaria general de la GDUA, el Sindicato Docente de la Universidad de Buenos Aires. Laura, vos mencionabas las renuncias de docentes. Yo imagino lo que debe ser eso para cada universidad, para cada establecimiento. Veíamos hace unos días el modo en que en agronomía se visibilizaba eso con una cifra. Creo que la última vez que lo vi era en 83. También están las escuelas universitarias, ¿no? Las que dependen de la UBA, muy castigadas. Sí, yo de hecho soy docente del Pellegrini. Mi trabajo básicamente se desarrolla en el CBC y en el Carlos Pellegrini. Yo soy docente ahí y jefa de Departamento de Humanidades. Lo que están atravesando las escuelas preuniversitarias también es un problemón. Por ejemplo, nosotros tenemos un salario por el cual la hora cátedra vale menos, un 30% menos de lo que cobra un docente de Capital Federal, que tampoco tiene un salario que vamos a decir es tirar manteca al techo. Claro. Los docentes de Capital también están luchando porque sus salarios están muy bajos. Imagínate que encima nosotros cobramos entre el 25 y el 30% menos. Entonces, por ejemplo, en el Pellegrini desde el año pasado contabilizamos que un total de entre 17 y 20 docentes se fueron a trabajar exclusivamente a Capital Federal porque el salario de los preuniversitarios no les cerraba por ningún lado. Y no es que uno no quiera, porque la verdad que los proyectos pedagógicos de las escuelas preuniversitarias son muy interesantes, muy lindos para poder trabajar, pero claramente es como te decía antes, todos tenemos que pagar el alquiler, tenemos familias que atender, tenemos que sostener nuestros hogares y por lo tanto, bueno, eso hace que de a poco la gente se vaya, se reemplacen y en ese reemplazo no quiero decir absolutamente nada más que cuando un docente se va y otro ingresa, se produce lo que se llama, bueno, se desarman los equipos de cátedra, la planificación que vos hiciste en marzo ya en abril se te vino abajo. Entonces es rearmar permanentemente el trabajo del año en un año que, bueno, convengamos que si hasta ahora todo funcionó, fue porque los trabajadores docentes y no docentes le estamos poniendo toda la voluntad del mundo para que los pibes se sigan formando tanto en la escuela media como en las carreras de grado acá en la universidad. Así que sí, estamos en situaciones cada vez más complejas. Es triste ver compañeros con los que yo tengo 20 años de antigüedad en el Pellegrini y 30 años dentro del CBC, que es el otro lugar donde trabajo. Ver que compañeros se están yendo porque, mira, te lo pongo en números. Hoy un docente, un ayudante de primera simple, que es el cargo que tiene la mayoría de los docentes en las universidades nacionales, con 10 años de antigüedad, está cobrando algo así como 230.000 pesos de bolsillo. Es tremendo, es un cargo de 10 horas cátedra y además es un cargo que no podés tener hasta más de 5 designaciones, o sea, multiplicado 230 por 5 te da... algo más de un palo. Sí, por debajo de la canasta familiar. Entonces, claro, si nosotros aplicáramos la ley y ese 55%, el docente que tiene este cargo hoy estaría cobrando entre 340 y 350.000 pesos. Es una diferencia enorme. Y por eso estamos organizados y queremos, porque no es solamente defender el salario, no es una cuestión de cofradía o no me sale la palabra, pero es la defensa de la universidad. Claro. Si no hay docentes bien pagos y hay docentes que estamos sobrecargados de trabajo, que renunciamos y nos vamos a otros lugares, o, bueno, no quisiera decirlo, pero es lamentablemente noticia de las últimas horas, un docente que no es de la universidad, que no era de la universidad, fue asesinado en un hecho de inseguridad
incluso con policía implicado, porque era un docente que trabajaba como docente y cuando dejaba el aula se dedicaba a hacer Uber. Bueno, eso también está pasando entre los docentes universitarios. Laura, gracias. Solo para resaltar, si lo dijiste, la verdad es que me lo perdí en el relato, ¿la construcción de una nueva movilización tiene fecha o en qué está eso? Mira, gracias por preguntar porque si me lo habían saltado. Sí, efectivamente, no hay una fecha todavía que estemos todos de acuerdo porque todas las universidades tenemos cronogramas diferentes, entonces estamos buscando una fecha que nos cierre a todos. Se habla de principios de abril, o algunos habían propuesto, como la CONADU SINH, hacerlo el 23 de abril, pero parece que no podría ser, pero va a ser seguramente, o en el mes de abril seguramente va a ser, y la empezamos a construir desde ahora, y por eso, además de sumar a todos los compañeros a la lucha, pedimos que toda la sociedad nos acompañe, porque la defensa de la universidad no es solamente la defensa que hacemos sus trabajadores, sino todo aquel que quiere formarse y que quiere un futuro para este país. Gracias, Laura, por la charla y por supuesto seguimos el tema muy de cerca. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo y por difundir este conflicto que, bueno, es un conflicto que viene ya desde hace 2 años y que todavía no termina de resolverse. Así que nos seguimos viendo en la lucha. Abrazo a todos. Que estés muy bien, abrazo grande. Bueno, estamos charlando con Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA, uno de los gremios docentes de la Universidad de Buenos Aires. Clarísima, ¿no? Sí, muy clara. Es impresionante cómo pegó y permeó el caso del docente asesinado trabajando Uber, y por lo que estaba viendo, las evidencias y las pruebas complican cada vez más al policía que está siendo investigado. Claro, es que condensa toda una escena del momento, ¿no? Tal cual. Un docente que no le alcanza, que se sube a un Uber, y un cana que usa el arma reglamentaria que le paga el Estado para salir a chorear. Sí, seguramente porque tampoco le alcanza, y no estoy justificando. No, por supuesto, sé que no lo haces. Porque tampoco le alcanza lo que gana como policía, ¿no? Pero es muy, muy impactante. 5:36. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Con cuenta DNI, este verano, el sol siempre sale. Sale a comer a un parador, sale al teatro, sale a comprar con descuentos al súper, sale a jugar unos fichines, sale a tomar sol al balneario.
sale a probarse pilchas, sale a bailar, sale. Siempre sale. Porque con cuenta DNI, el sol este verano siempre sale. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Siccus. Libros para una cultura de la integración. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida, a 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Art, se presenta en su tercera temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel. Saverio el Cruel, desde marzo, todos los domingos a las 17:30 horas, en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766. ICBC. El futuro nos inspira. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. 5 de la tarde, 41 minutos. En un ratito hablamos de aumentos. Sí, porque no te voy a sorprender de ninguna manera si te digo que aumentaron los colectivos, en este caso los colectivos de jurisdicción nacional. Sí. Es decir, los que van aquí en el AMBA de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia y viceversa. Estaba leyendo algunos testimonios recién de usuarios que tienen que tomarse más de un bondi. No, claro. Que ya habían dejado de tomar subte porque le es muy caro. Y no es solamente lo caro que es, sino el tiempo, además, de viaje, ¿no? Bueno, está en línea Eduardo Bior. Eduardo es sociólogo, es analista internacional. Vamos a pedirle que nos cuente qué es lo que está viendo de la guerra, en qué momento está la guerra Estados Unidos, Israel, Irán, pero que por supuesto se ha ampliado y bastante. Eduardo, soy Pablo Caruso, con Luis Pablo Giniger saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Gracias, Eduardo, por atendernos nuevamente. Siempre un gusto escucharte. Bueno, Eduardo, ¿qué estás viendo? ¿En qué momento dirías que está el conflicto? Mira, para sintetizar, el conflicto está en un Estados Unidos que se le alargó una guerra que habían planificado para 3 días y ahora ya están hablando de 4 o 6 semanas y quizás más. Algunos están hablando de que podría llegar hasta septiembre. Pidiendo por favor del presidente Trump de que tanto China como los aliados occidentales vengan a ayudarlo a abrir el estrecho de Hormuz, y todos le dicen no se escucha. Y Israel muy contento con esta guerra y ampliándola a una invasión terrestre al Líbano, y Irán simplemente aguantando, con mucho destruido, muchísimo, pero aguantando. Irán juega simplemente al tiempo,
a producirle a los Estados Unidos tantos costos que al final sean los Estados Unidos los que tengan que pedir la pausa. Uh-huh. A ver, Eduardo, en las últimas horas aparecen algunos comunicados de algunos países europeos que plantean resistencia respecto del modo en que Trump quiere que la OTAN intervenga efectivamente en el conflicto. ¿Qué estás viendo y qué dice del conflicto, digamos, estas reacciones? Bueno, hoy hubo una reunión de ministros exteriores de la Unión Europea en Bruselas, inclusive la Estonia, Kaja Kallas, que es la responsable de política exterior del bloque, les llevó el proyecto de extender al estrecho de Hormuz la operación que habían empezado en el año 2024 para mantener abierto el Mar Rojo y que fracasó obviamente. Sí. Y los otros le dijeron no, gracias. No nos preguntaron para empezar esto y ahora nos piden que los vayamos a ayudar. Además, con nuestras posibilidades navales, ¿qué tenemos que agregarle al poder de la mayor marina del mundo? Claro. Ese fue más o menos el tono de la respuesta del ministro de Relaciones Exteriores alemán, del británico, por allá anduvieron todos. Es decir, básicamente lo que ahora se presenta como un problema muy pero muy serio es la viabilidad o la navegabilidad del estrecho de Hormuz, y sobre eso evidentemente es como si Estados Unidos estuviera confesando a partir de ese pedido respondido por el canciller alemán de la manera en que nos acaba de contar, estuviera confesando cuál es no sé si el talón de Aquiles, pero cuál es el problema que tiene entre manos Estados Unidos e incapacitado de responder. Es que Trump lo reconoció. Trump le dijo, creo que fue ayer, en el vuelo, volviendo del fin de semana en Florida a Washington, hablando con los periodistas, les dijo, la verdad que no nos esperaban, habían dicho que iban a atacar las bases norteamericanas en la región, pero no les creímos. Y la verdad que no nos esperamos que cerraran el estrecho. Uh-huh. Lo dijo él. Y evidentemente entonces, por lo que decís, Eduardo, la crisis energética es el modo más efectivo que ha tenido Irán hasta acá para defenderse, para presionar. Más que la crisis energética, el aguantar, porque quiero aclarar respecto al estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz no está cerrado. Es decir, el estrecho de Hormuz está abierto para todos los buques que no lleven carga, que no lleven petróleo o gas para Estados Unidos o Israel. Uh-huh. Para todos los demás está abierto. Es más, es decir, los que van para China desde el primer momento. India le pidió autorización a Irán la semana pasada, Irán se la dio y los buques para India pasan. Y tengo entendido que pasan los que van para otros países también. Es decir, no pasan los que Irán sospecha que van para Estados Unidos o Israel. Claro. Es decir, no es un bloqueo. Como me dijo alguien acá en una reunión estos días, cuando yo justamente explicaba este tema, me dijo, Irán está trabajando de patovica del estrecho de Hormuz. Clarísima la imagen, clarísima la imagen. Vos sí, vos no, sería, vos ¿no? Sí, vos no. Pasás, vos no pasás. Claro. Eduardo, déjame preguntarte, porque está en el horizonte de Estados Unidos, actor fundamental de la guerra, del ataque sobre Irán, las elecciones de medio término. Exactamente. Y por lo que uno observa, y siempre insistimos en el programa, la dificultad desde una mirada muy generalista de tener acceso a buena información. Lo que pasa es que en Estados Unidos se están hablando enorme cantidad de referentes, no solamente demócratas, también republicanos, haciendo valoraciones sobre el modo en que Estados Unidos arranca el ataque, y ese parece ser, no sé si es un límite, pero parece condicionar mucho el modo en que Trump se involucra. No sé si eso es bueno o malo en términos de la paz. A ver, en principio sería bueno en función de la paz, es decir,
está doliendo en el bolsillo del consumidor norteamericano, porque si bien ellos se autoabastecen en gran medida, y son exportadores de petróleo y gas, de todas maneras importan todavía una cierta proporción. Obviamente, digamos, los precios son internacionales y les han subido también para los consumidores norteamericanos. Uh-huh. Menos que para los europeos, pero han subido. Y eso pesa mucho teniendo en cuenta que Trump había hecho campaña, primero diciendo no nos vamos a meter en más guerras en el exterior, y segundo con la ley de desgravación impositiva para los sectores más ricos que sacó el año pasado, donde prometió que eso iba a beneficiar el bolsillo de todos los consumidores norteamericanos. Claro. La lógica económica no la entendí, pero no importa. Y eso no está pasando. Eso no está pasando. Eso por un lado. El problema, Pablo, es que hay un eslabón suelto en esto, y yo lo mencioné al principio, que es Israel. Es decir, Israel está contento con esto. Es decir, el gobierno israelí está contento con esta guerra, que le está destruyendo la infraestructura. Ellos están felices porque cuanto más se involucre Estados Unidos en una guerra contra Irán, más difícil se le va a hacer salir. Claro. Y hasta es posible, ellos intentan que Estados Unidos tenga que entrar en Irán con tropas. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es la destrucción de Irán, su fragmentación y su división en un montón de republiquetas o en una monarquía dirigida por el heredero de la dinastía Pahlaví. Y están jugando a eso, y si los aprietan demasiado y Estados Unidos los amenaza con dejarlos solos, ellos tienen armas atómicas y están dispuestos a usarlas. Claro. Bueno, eso es clarísimo y no hay que tener dudas de la disposición. Trump dice, no creo que Israel vaya a usar sus armas atómicas, con lo cual reconoce de hecho que Israel tiene armas atómicas. Eduardo, nos ayuda mucho que nos ofrezcas una mirada para tratar de entender el día a día. Insisto, la complejidad de acceder a información fidedigna en situaciones donde incluso parte de la inteligencia de la guerra es dejar correr distinto tipo de versiones, pero entenderlo me parece que nos hace muy bien. Te lo agradecemos y te mandamos un abrazo grande. Igualmente, aprovecho tu observación para protestar abiertamente, como hacemos muchos periodistas, contra la brutal censura que hay en las redes sobre muchos medios de información. Gracias, y nos sumamos a eso. Un gran abrazo. Un abrazo para ustedes. Eduardo Bior, sociólogo, analista internacional, agrega 2 o 3 elementos muy importantes. Lo último es que Europa rechazó, a través de palabras del ministro de Relaciones Exteriores alemán, rechazó las amenazas de Trump para forzar su involucramiento en tratar de despejar el camino del estrecho de Hormuz. 5:52. Que vuelvan las ideas. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata.
Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Los lunes a las 22, escucha el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Cerramos el programa de hoy con nuestro compañero Fabián Waldman en la muy trascendente conferencia de prensa de los integrantes y las integrantes de la Comisión de Investigación Libra en Diputados. Fabi, ¿qué quedó allí? Bueno, quedó por un lado, Pablo, ya culminada la reunión, una propuesta que habíamos detallado, pero con algunos condimentos y algo más de chimichurri para el cierre. Se conoció a través del Destape una nota de Nicolantos, más información, un audio de Mauricio Novelli hablando de la distribución justamente de ingresos. Esto fue pasado al aire por el diputado Juan Marino en respuesta a un colega, y este fue el cierre para una conferencia de prensa en la cual no faltaron, por supuesto, las alusiones hacia el gobierno en el sentido de marcar que hoy a la mañana ya daban por cerrada la discusión, pero desde aquí volvieron a reiterar la insistencia, la necesidad de que expliquen a la población. Y un punto importante, la sencillez, de alguna manera, de transmitir un mensaje que se había complicado el año pasado, pero el grueso de los diputados consideran que en esta oportunidad es mucho más plausible de hacer entender con el eslogan Milei y Karina robaron y mintieron. Creo que de esto va a ser lo que más van a difundir y a tratar de hacer llegar al grueso de la ciudadanía en una diferencia fundamental que va a estar sentada políticamente, claro, en lo que definan las otras bancadas, que es en definitiva lo que vinieron a exponer aquí estos diputados. ¿Cuál va a ser la respuesta que van a ensayar aquellos diputados que apoyaron en su momento a Javier Milei para impedir el juicio político que había planteado Unión por la Patria en febrero del año pasado, y ahora cómo van a hacer para seguir sosteniendo esa postura sin exponerse de una complicidad con el gobierno nacional? Fabián, gran trabajo, un abrazo enorme y la seguimos. Abrazo grande por ahí. Fabián Waldman, hay colegas que están dedicados, insisto, en la jerga periodística y judicial, a peinar el expediente, a revisarlo, a ver efectivamente qué hay. Lo último que salió publicado es un audio donde Mauricio Novelli dice, el amigo de Milei, que fue su empleador, que ya le había pagado para que promocione otras actividades del propio Novelli. Un audio que dice, donde se lo escucha a Novelli decir, hay que cobrar los 4.000 de Karina para dárselos. Lo único positivo... Debe ser el 3%, ¿no? Claro, iba a decir, lo único positivo es que no empieza con 3, la cifra, salvo que sea el 3% de algo. Sí, Luis Paz. Déjame completarte la información en relación a los aumentos del colectivo. Rigen a partir del día de hoy. El mínimo pasa a valer 700 pesos. Recuerdo, estamos hablando de los colectivos de jurisdicción nacional que van de la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires, al conurbano más precisamente, ida y vuelta. De esos colectivos estamos hablando. 700 pesos el mínimo implica un ajuste del 7,6%. Ahora, la realidad es que muy poca gente paga la primera escala de la tarifa, porque va de 0 a 3 kilómetros, y vuelvo a decir, estamos hablando de colectivos que van de capital a provincia. Sí.
La escala... Y yo estoy seguro que nunca te la respetan. De volea te cobran el segundo Yo creo tramo. lo mismo que vos. Nadie cuenta las cuadras. Creo lo mismo que vos, pero suponiendo incluso que te lo respeten, la categoría más utilizada es la que va de 6 a 12 kilómetros y la tarifa para esa escala es de 839 pesos, casi 840 pesos el boleto, con lo cual hace las cuentas, sobre todo si estamos hablando de gente que no solo lo toma ida y vuelta, sino que además en el medio tiene que tomar otro medio de transporte como puede ser el subterráneo, ¿no? Bueno, gracias Luispa. Hacíamos un ejercicio más temprano. Silvio Soler, ¿qué dice? ¿Cómo anda, maestro? ¿Hace cuánto que no pasa esto? Silvio Soler en la puesta en el aire, a continuación con Feli Bonavita, gracias Carlos Di Mare que estuvo hasta recién, pero décadas me parece, Silvio querido, ¿no? Bueno. Quiero decirte que creo que pasó la semana pasada, ¿no? Si no, No, un ratito, ¿no? Bueno. Quiero decir, hoy hacemos un ejercicio, ¿cuánto pagabas a finales de 2023 de boleto? ¿Y cuánto estás pagando ahora? Voy a llorar. Creo que era 70 mangos, ¿era? Nico, creo que 75, 70 y pico. Pero claro, hay algo más a lo cual darle pelea. La sensación muy arraigada que eso no estaba bien. Es decir, no que había políticas de Estado tratando de aplacar tarifas y eventualmente generando o recaudando de otra manera, sino que eso era un atraso terrible y que los subsidios estaban muy mal. Y pasa eso, ¿no? Che, bueno, tampoco porque estaba todo mal. Es verdad, instalaron esa idea ahí, pero se pagaba muy poco. Y no solo corre para el transporte público, sino también para los distintos servicios, el agua, el gas, la electricidad. Cuando vos charlas de estas cuestiones, mucha gente te dice, pero es que antes pagábamos muy poco. ¿No? Está totalmente instalado, gran trabajo de los medios de comunicación. Sí, total. ¿Cuánto? 77. Enero del 24, 77 pesos. ¿Y cuánto dijiste hoy? ¿Cuánto dijiste que está aparte? 800, bueno, 700 el mínimo, ¿no? Okay. 700 el mínimo. Tremendo. El último datito y viene Feli Bonavita, un programa que se le dedicamos casi la primera hora entera a tratar de analizar todos los abordajes de la causa Libra y el momento del gobierno, es que por 15º mes consecutivo, si van 15 meses consecutivos, que crece la morosidad de las familias en créditos de financieras, de entidades financieras y no financieras. Hace 20 años, hay que remontarse 20 años para tener una cifra parecida. Gracias Luispa, nos reencontramos mañana a las 4 de la tarde, seguimos haciendo que vuelvan, quédense. Feli Bonavita, el regreso en la 530. Chau.